Hola, vamos a revisar ahora el tema de la valoración de la pareja con esterilidad. Bueno, la esterilidad es la incapacidad de concebir después de un año de tener relaciones sexuales sin protección alguna y con una frecuencia entre 2 a 3 veces por semana del acto o del coito. ¿Por qué es importante definir bien esto? Porque va a haber ocasiones en donde las parejas acudan a tu consulta y en la historia clínica, al momento que vas preguntando, te das cuenta que a veces acuden a consulta porque no se han podido embarazar, pero resulta que son parejas en donde no viven juntos o el esposo trabaja en Estados Unidos y viene a lo mejor cada mes o a veces cada 3 meses y no coincide, o parejas que incluso ha llegado a ver parejas en donde tienen relaciones sexuales anales por el desconocimiento de que debe ser vaginal o cosas así extrañas que puedan suceder y que parecieran muy obvias, pero sí es muy importante que cuando hagas la historia clínica por este motivo, sí identifiques que la pareja tiene relaciones por lo menos 2 a 3 veces a la semana y sin método. Incluso el ritmo a veces las parejas no lo consideran como método y me ha tocado llegar a la consulta y que ella me diga, es que no me he podido embarazar. Al momento que le pregunto si tiene algún método, me dice que no. Y le digo, ni coito interrumpido, ni ritmo. Ah, bueno, sí, llevo el ritmo, pero de cualquier manera se me hace raro que no me he embarazado. Entonces, aunque el ritmo no tiene una efectividad muy buena, pero sigue siendo un método anticonceptivo. Entonces, en la historia clínica destacar estas peculiaridades, ¿no? Vamos a hablar de esterilidad primaria, cuando nunca se ha podido embarazar, y esterilidad secundaria cuando ya tuvo algún embarazo previo y ahora no logra embarazarse. También hay otros términos como el de infertilidad, en donde es la capacidad de sí lograr la concepción, pero que no llegan los hijos a ser viables. Entonces, por ejemplo, las que tienen abortos recurrentes serían infértiles de acuerdo a alguna bibliografía. La fertilidad entonces es la capacidad de concebir en un lapso definido y la fecundidad es la capacidad de concebir, pero también de lograr un hijo vivo. La fecundidad entonces es la probabilidad de lograr un embarazo en un ciclo menstrual y la probabilidad mensual de concebir en el general de la población es de un 20 a un 25% por mes, de tal manera que hay parejas que se van a llevar un plazo mayor para poderse embarazar. 50% de las mujeres van a lograr el embarazo o de las parejas van a lograr un embarazo en un periodo de 3 meses. Un 75%, aún siendo parejas sanas, van a lograr el embarazo hasta los 6 meses y en 85-90% van a lograr el embarazo en el lapso de un año. Si la pareja de pronto tiene la inquietud que no se ha podido embarazar, pero tiene relaciones sexuales, sí, 2 a 3 veces por semana, aparentemente sana, tú haces la historia clínica de ambos y aparentemente todo está bien, pero llevan 3 o 4 meses que no se pueden embarazar, es tranquilizar a las parejas. O sea, en realidad hay un porcentaje que se va a tardar más, aunque todo esté bien, ¿de acuerdo? Por eso es que se da ese plazo de un año para iniciar el protocolo de estudio. Sí va a haber un porcentaje entre un 10 y 15% de la población que no logre el embarazo. Y entonces ahí sí es donde hay que hacer los estudios que correspondan. La prevalencia de la esterilidad en realidad ha permanecido ya durante muchos años en los mismos niveles. Sin embargo, la demanda de la consulta se ha incrementado y puede ser que si vamos más finos en cuanto a si es lo mismo o no que antes, puede haber variaciones dependiendo de la población, porque ahora en las sociedades más desarrolladas, pues hay cambios en los estilos de vida de las mujeres y de los hombres y que pueden interferir pues con la fertilidad. Se ve más esterilidad porque las mujeres se están dando más a estudiar, a prepararse y los embarazos se pueden posponer a edades más avanzadas. Y esto, el propio factor edad va a ser algo en contra del embarazo, pero además todo lo que vaya a acumular, número de parejas y ese número de parejas a lo mejor mayor riesgo de infecciones, ¿sí? Además, mayor uso de métodos anticonceptivos de manera a veces no muy bien elegida, mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual. También las pacientes tienden a hacer automedicación. Hay un grupo de pacientes que son muy severas en cuanto a su alimentación.
y también muy severas en cuanto a la alimentación hacia mal plan, o sea, pueden comer muy poco o comer en exceso y entonces puede haber pacientes que tengan un muy bajo peso corporal o problemas o trastornos de alimentación o pacientes con sobrepeso y que favorezca ovario poliquístico. También el ejercicio extenuante, exposición a algunos tóxicos ambientales y mucho más a que la mujer se está enrolando más con el consumo de sustancias o el tabaquismo, el alcohol o drogadicción. Hay que considerar iniciar los estudios de fertilidad cuando las pacientes o las parejas tienen ya un año entonces de no poder concebir. Pero si tú en la historia clínica de inicio detectas que la paciente tiene datos de que no está ovulando, pues entonces vamos a iniciar este protocolo antes. Si tiene datos clínicos de un ovario poliquístico, no te vas a esperar un año si la paciente te dice que tiene menstruaciones cada 3 meses o cada 4 meses. O bien, también en la historia clínica, si encontramos datos de una enfermedad pélvica inflamatoria, pues no hay que retrasar los tratamientos. Entonces hay que ser como muy objetivo al momento de hacer la historia en qué puedes corregir desde la primera cita para mejorar la fertilidad antes de iniciar el protocolo completo. En las mujeres que tienen más de 40 años, en ellas no nos vamos a esperar un año. En ellas solamente se les da un plazo de 6 meses porque tenemos en contra el factor edad. ¿Te acuerdas que comentábamos en las clases que el ovario va a envejecer independientemente de si ovule o si no ovule? La pareja que tiene problemas en su fertilidad va a tener algunos aspectos psicológicos en contra. Primero, que existe la negación. Y en nuestro patrón cultural también la dificultad de que el hombre acuda a los estudios, que quizás sea muy importante. A veces el hombre manda a su esposa o a su mujer a la consulta para que se arregle ella y el varón no quiere hacerse el estudio único y básico que es la espermatobioscopía. Y piensan que solamente tratando a la mujer se va a mejorar el problema. Y como vamos a ver más adelante, hay un porcentaje de factor masculino que también está implicado en el desarrollo de la esterilidad. Entonces, me ha tocado de pronto también parejas que llegan a consulta y que lo dicen, es que no me he podido embarazar, mi esposo va a venir ahora de Estados Unidos y queremos que ahora sí ya quede embarazada. En el momento que le pides que se haga un estudio, él no lo hace. Primero arréglate tú y después ya me dices a mí. Pero en el primer arréglate tú podemos estar perdiendo tiempo y sobre todo si la paciente ya está en una edad crítica de fertilidad, pues esa pérdida de tiempo puede ser costoso, ¿no? Después viene el temor de quién pueda ser el que esté dañado, si la mujer, que es lo más fácil de echarle la culpa a la mujer, o el hombre, y que ahí no es tan fácil, porque el hombre que no puede tener embarazos, que no puede embarazar a su pareja, en su autoestima puede ser afectado, puede haber ansiedad y esto pues va a llevar a quizás tardarse más en hacer acciones correctivas. Y posteriormente, bueno, pues la resolución. Las familias tienen mucho que ver también en esto porque empiezan a presionar a la pareja de para cuándo y por qué no haces esto y por qué no haces otras cosas, ¿no? Y vienen también incluso muchos mitos en cuanto a la fertilidad. Hay causas de esterilidad, por ejemplo, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, tienen ellos más o menos un cálculo que de la esterilidad de causas del factor masculino pueden ser hasta un 25%, problemas de ovulación hasta un 27%, problemas con las alpinges, tubo uterina o tubo ovárico, pueden ser hasta un 22%. Otras causas, un 9%, y hay un porcentaje de 17% que todo está correcto. Y entonces son pacientes que haces todo el protocolo y un porcentaje puede ser que no tengan nada, que a veces solamente es que se relajen, disfruten su sexualidad, disminuyan el estrés y con eso puede haber mejoría. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en datos encontrados en UpToDate, que lo pueden ustedes revisar, de 8.500 parejas estudiadas, ellos encontraron que el factor femenino cursa con un buen porcentaje, un 37% de las causas, el factor masculino 8%, pero fíjate la asociación de factor masculino y femenino, o sea, la asociación de ambos hasta un 35%. Por eso es que los protocolos de estudio de estas parejas no es único, o sea, no solamente va enfocado a una, sino siempre hay que estudiar a las dos partes.
Inexplicable un 5%, e incluso durante el protocolo, por ejemplo, hay pacientes que al momento que se hace la histerosalpingografía, ese líquido que pasa a través de la salpinge, en ocasiones, si estaba tapada o ocluida por algún tapón de moco o cualquier cosa de esas, puede ser que se destape la salpinge y a veces en el mismo protocolo favorece el embarazo. O a veces se relaja, no sé, se relaja la paciente y empiezan a ovular, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para que una pareja pueda embarazarse y lo que nosotros tenemos que revisar? Primero, pues que exista ovulación. Si no hay óvulo, no hay embarazo. Segundo, que este óvulo sea captado por la trompa para que pueda ser transportado a través de la salpinge. Lo que vimos en endometriosis, si la trompa está dañada o inflamada, este proceso no se va a realizar de manera adecuada. Se requiere que el óvulo y el esperma se junten, se requiere que este óvulo fecundado sea transportado de manera adecuada, alimentada y en tiempo para que no se quede como un embarazo ectópico en la trompa. Y también se requiere que un endometrio sea receptivo a ese óvulo fecundado, que se favorezca la implantación, que también platicamos en endometriosis, que esto puede ser evitado, ¿no? Por los aspectos de inflamación y producción de citoquinas y todo lo que sucede en el endometrio de la endometriosis. También vamos a requerir, por supuesto, que existan la cantidad y la calidad de los espermas suficientes. Y esto se revisa solamente con la espermatobioscopía. Si una espermatobioscopía directa está bien en cantidad y calidad, pues dejamos en paz al factor masculino y nos dedicamos a buscar causas en la mujer. Si el factor masculino está alterado, bueno, ahí ya, dependiendo de lo que reporte la espermatobioscopía, pues ya se puede dirigir el estudio en el caso del varón. Hay que platicar algunos mitos en las parejas, como que no se pueden embarazar y favorece el embarazo que la mujer se quede acostada después del coito, o que suba las piernas después de haber tenido relaciones sexuales, o que mire hacia el oriente o hacia el poniente. Todos estos son mitos, pero que son muy populares, incluso hasta para la elección del sexo de los bebés. También es importante que la paciente sepa si tiene un papel la frecuencia de las relaciones sexuales, pero recuerda cuánto tiene de capacidad de vida el esperma. Dijimos que viven en promedio 72 horas. Entonces no es necesario que la paciente tenga relaciones sexuales diario para que se pueda embarazar. En teoría, si dura 72 horas, pues con ese periodo de tener relaciones 3 veces a la semana, estamos garantizando que existen espermas disponibles para el día de la ovulación. Se les sugiere a las pacientes con esterilidad que eviten los lubricantes, porque pudiera ser que estos lubricantes dañaran la movilidad del espermatozoide. Y hay que hacer nuevamente la historia clínica completa. Vamos a hacer historia clínica en este caso tanto de hombre como de mujer, y de los hallazgos ginecológicos, pues sí nos interesan mucho siempre, pues cómo es la menstruación, si tiene dolor. Acuérdate que la endometriosis da dismenorrea secundaria, entonces hacer muy profundo ese interrogatorio de la dismenorrea, cómo duele, cuándo duele, características del dolor. Si ha utilizado anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos, cuánto tiempo los ha utilizado, preguntar qué tanto o cuántas veces a la semana tiene esas relaciones sexuales, y el tiempo de la duración de la esterilidad. Es más difícil a mayor tiempo tenga de esterilidad de responder o de poder resolver los problemas, sobre todo si hablamos de que la endometriosis es progresiva y que va a ir causando cada vez más daño. Entonces es más difícil de reparar una inflamación leve que una inflamación severa, una adherencia firme que una adherencia laxa. Entonces es importante la duración de la esterilidad. Hay que preguntar sobre la presencia de quistes recurrentes, ya sea de endometriosis o algún otro quiste funcional, si hay antecedente, o buscar miomas, enfermedades de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria, que también pueden dar adherencias y oclusión tubaria. Si hubo algún procedimiento quirúrgico en el cérvix, como es el cono cervical, cuando hay lesiones de displasias y se da tratamiento. También los conos cervicales pueden ocasionar alguna dificultad, pero la mayoría va a ir enfocada a buscar esos más comunes, como son las salpinges dañadas u obstruidas por endometriosis o enfermedad pélvica inflamatoria. Muy importante preguntar si existen embarazos previos, cómo fueron esos embarazos previos, si también hubo dificultad, si hubo amenaza de aborto, si llegó a término, cómo fue el parto, si el parto tuvo hemorragia, si hicieron alguna revisión de cavidad, todo pensando en algunas otras complicaciones como la menorrea, ya vis que platicamos del Asherman o del síndrome de Sheehan, etc.
Médicamente, buscar hiperprolactinemia, ya sea que sea clínica por la galactorrea o que tengas dentro del protocolo solicitar la prolactina, que también es una causa frecuente de amenorreas o de anovulaciones. Ver si hay necesidad de evaluar tiroides, suprarrenales, antecedentes de quimio o radioterapia, todo lo que pueda influir en una adecuada función tanto hormonal como anatómicas, cirugías pélvicas, si hay antecedentes, por ejemplo, de apendicitis, si hubo complicaciones, si hubo infecciones, porque a veces esas cirugías hacen adherencias y obstrucción. El uso de medicamentos o incluso el uso de herbolaria también hay que investigar. Los hábitos de alimentación y ejercicio, mencionábamos en las amenorreas que a veces puede haber, en las mujeres que hacen demasiado ejercicio o compiten, puede haber ciclos anovulatorios. Y si nos vamos a los extremos en cuanto al índice de masa corporal, pues el sobrepeso asociado a anovulaciones por ovario poliquístico o en el caso de bajo peso, pues también por un factor hipotalámico puede haber disminución en la ovulación. El tabaquismo acelera la depresión de los folículos e incluso aumenta las mutaciones genéticas en los gametos y en los embriones jóvenes. Entonces, tanto el tabaquismo en el hombre como en la mujer nos van a dar problemas con la fertilidad. Y el alcoholismo reduce la fertilidad en el hombre en su cuenta espermática, incrementa, si es de manera muy importante el alcoholismo, también va a haber disfunciones sexuales. Se considera que una bebida estándar, por ejemplo, son 360 mililitros de cerveza o 150 mililitros de vino o 45 mililitros de alcohol destilado, y entre 5 y 8 bebidas a la semana se ha encontrado que pueden repercutir en la fertilidad. Entonces, si tenemos esa historia de consumo de alcohol y tienen un problema de esterilidad, pues también hay que pedirles a los pacientes que reduzcan ese consumo. Una taza de café, por ejemplo, contiene como 115 miligramos de cafeína y se requieren 500 miligramos para que tengan un impacto en el índice de abortos. Entonces, estamos hablando que entre 4 y 5 tazas de café también pueden favorecer los abortos. Por lo tanto, si en la historia clínica el consumo de café es importante y estamos tratando a una paciente de esto, pues también reducirle el consumo de café. La marihuana suprime el eje hipotálamo-hipófisis tanto en hombre como en mujer. La cocaína altera los espermas y el uso de pesticidas o exposición a metales pesados disminuyen la fertilidad y también incrementan los abortos recurrentes. Cuando haces la historia clínica de pacientes que acuden por esto, pues hay que investigar también la exposición a estas sustancias. En el caso del varón, recordar que la espermatogénesis va a durar más o menos 90 días. Estamos hablando de 3 meses. Si a la paciente, por ejemplo, tú la revisas y le vas a inducir ovulación, pero no revisaste el factor masculino y está alterado, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero también si diagnosticaste el problema en el hombre y no lo resuelves o lo resuelves con un tratamiento, por ejemplo, antibiótico, pensando que se trate de una epididimitis o una infección, hay que recordar que se va a tardar 90 días en restablecerse la espermatobioscopía y entonces no tiene caso que a la mujer la empieces a inducir ovulación si el esperma todavía no está disponible, ¿sale? Eventos nocivos en el caso del hombre van a tardarse hasta 3 meses en recuperar, o bien eventos nocivos en el hombre pueden también tener impacto si hacemos una historia en retrospectivo, ¿no? Lo que haya tenido, si tuvo una parotiditis, si tuvo fiebre alta. Entonces, 3 meses previos a una alteración hay que ver si hay algún evento, ¿no? Enfermedades con fiebre, uso constante de tinas calientes pueden alterar la función de los espermas. Hay que preguntar en el caso de que se tenga una espermatobioscopía alterada, también interrogar pues sobre la pubertad, sobre la función sexual, disfunciones en el varón, disfunción eréctil, eyaculación o hipospadias o enfermedades de transmisión sexual que pueden ser más o menos frecuentes, las epididimitis y las prostatitis, que se obstruyan los conductos deferentes y hacer como más hincapié pues en todas las causas en el varón. Ya ustedes llevaron el curso de urología, entonces pueden hacer también un poco de semiología en estos casos. Y en el varón,
los hacen las valoraciones generalmente los andrólogos o los urólogos, dependiendo de lo que se vayan encontrando. En las clínicas de reproducción asistida cuentan con andrólogos. Y también considerar procesos infecciosos como la parotiditis, que en el adulto genera inflamación testicular, valorar cómo están los testículos, la criptorquidia, la torsión o los traumatismos que estén 3 meses previos a la fecha de la historia o en la vida del paciente. A veces nunca se revisa y tuvieron algún problema ahí con la circulación del testículo. Se buscan anormalidades genéticas y un caso más o menos frecuente de esterilidad son los varicoceles. Esas insuficiencias venosas a nivel de los testículos incrementan la temperatura testicular y pueden variar también la formación de los espermatozoides. En la mujer, bueno, explorar la talla, el peso, el índice de masa corporal, datos clínicos o de laboratorio que puedan haber de hiperandrogenismo, valorar siempre tiroides, tiene mucho que ver con la ovulación, y algunas características como la lubricación del moco cervical, corroborar que el útero y los anexos están bien. Se pueden hacer la citología o el Papá Nicolau y buscar infecciones que puedan también favorecernos algún problema. Si tenemos la duda por múltiples parejas sexuales o cuadro clínico sospechoso, se pueden hacer cultivos para gonorrea y clamidia, que son de los principales agentes de enfermedad pélvica inflamatoria y que también pueden asociarse con esterilidad. En el caso de la exploración mamaria, básicamente es buscar hiperprolactinemia, o sea, que se encuentre galactorrea. Y en el caso de los varones, pues que existan los caracteres sexuales secundarios, valorar el fenotipo del paciente pensando en que puede haber algún problema ahí genético, valorar la uretra y valorar los testículos. El tamaño de los testículos debe ser por lo menos de 4 centímetros y un volumen de 20 mililitros. El epidídimo, si se puede, si aprendiste a explorarlo, lo puedes explorar y si no, referirlo con un urólogo para que revise todo la anatomía pues, de la parte del varón, y se valora el epidídimo, que debe ser blando, no debe tener dolor. La plenitud de este epidídimo puede sugerir que esté obstruido los conductos. También se debe valorar la próstata, que no esté dolorosa, que no esté aumentada de tamaño, y tratar de identificar si hubiera un cuadro sospechoso de varicocele, que se puede corroborar realizando un ultrasonido testicular. Ahora, en la valoración de esterilidad, cuando ya hiciste tu historia clínica, tienes que llevarte en mente 3 factores. 1, que no exista ovulación. 2, que sea un problema de las trompas o del aparato reproductor. Y 3, las características del semen. Son los 3 pilares de estudio, o sea, valorar esos 3 aspectos: que ovule, que anatómicamente esté bien, que la salpinge esté permeable y el semen, y con eso, esos resultados, pues ya te vas tú moviendo hacia donde salga la alteración. Si es que la paciente no está ovulando, ¿qué causas hay de anovulación? Si es que está obstruida las trompas, ¿cuáles son las causas? Y de acuerdo a historia clínica, derivarte. O si es problema con los espermas, también tratar de identificar la causa y corregirla. ¿Cómo vamos a evaluar ovulación? En la historia clínica, el patrón menstrual, que la paciente tenga sus ciclos menstruales regulares. Antes se utilizaba la temperatura corporal basal cuando vimos el ciclo y cuando hablamos en el seminario de integración sobre las pruebas de termómetro como método anticonceptivo. Te acordarás que hablábamos de que existe un ligero incremento de temperatura en los días de la ovulación. Entonces puede utilizarse una curva de temperatura basal y tratar de corroborar si aumenta ese pequeño porcentaje o ese pequeño puntito de temperatura a mitad del ciclo. Otras pruebas para ver si la paciente está ovulando es medir en la orina la LH. Acuérdate que se requiere un pico de LH entre 48 y 50 horas y que la ovulación se va a producir después de este pico. Entonces, si se va midiendo la LH en orina, pudieras determinar que se va a dar la ovulación. De lo más práctico y de lo más sencillo y fácil es medir progesterona sérica. Esta la medimos entre un día 21 y 23 del ciclo, y si la progesterona se eleva entre esos días por más de 10 nanogramos, podemos pensar que la paciente sí ovuló. Entonces, puedes hacer la historia clínica, pero aparte puedes solicitar esa progesterona en sangre entre el día 21 y 23.
Si está por arriba de 10, la paciente está ovulando, o por lo menos ese ciclo que tú la revisaste, sí ovuló. Hay algunas otras estrategias, por ejemplo, la biopsia de endometrio, que más es para como investigación o algunas técnicas especiales, porque además se pueden buscar indicadores de receptividad. Entonces es más de tipo de investigación. El ultrasonido también nos puede ayudar bastante para ver si la paciente está ovulando o no. ¿Se acuerdan que platicábamos que podemos hacer seguimiento folicular? Citas a la paciente en un día 1 a 3 de ciclo, ves por ultrasonido, principalmente el ultrasonido vaginal, medir cuántos folículos hay y si los folículos, las citas a lo mejor a mitad de ciclo en un día 14, debes encontrar un folículo periovulatorio que mida entre 18 y 22 milímetros y si las citas a lo mejor en un día 21 con la progesterona, ves que ya no está ese folículo presente, entonces con un folículo que ya no está presente, pero que sí lo viste en desarrollo, y una progesterona por arriba de 10, pues esa paciente está ovulando y esa no es la causa de que no se pueda embarazar. Algo muy importante que debes tener en mente es la edad de la paciente. La esterilidad en las pacientes entre 20 y 29 años se va a presentar en un 8% de los casos. Entonces, lo ideal es que si tú estás pensando tener hijos en tu proyecto de vida, pues que tengas esta edad como referencia. El problema de esterilidad va a ser menos en esas pacientes entre 20 y 29. Entre los 30 y los 34 ya un 14% puede tener esterilidad y después de los 35 se eleva a 21. Después de los 40 pues ya un 28% va a tener problemas de esterilidad. Además de que va a tener menos posibilidad de embarazarse por frecuencia, también va a haber mayor riesgo de anomalías genéticas por arriba de los 40 años, sobre todo, pero a partir de los 35 ya va a haber también algunos cambios. Entonces, como conclusión de esta imagen, yo les recomiendo que sus embarazos los hayan terminado ya a los 35 años. Entonces, planea bien a qué edad vas a tener un primer bebé, cuánto vas a dejar de espacio entre uno y otro embarazos, para que a los 35 tú ya no te metas en estos rollos, ¿no? Que tus embarazos puedan ser lo más adecuados posibles. Los abortos en mujeres por arriba de 40 años se van a presentar hasta en un 50 o hasta el 75%. Podemos medir también las hormonas si queremos saber qué tanta facilidad pueden tener estas pacientes de mayor edad para embarazarse. Recuerda que la FSH va a disminuir la función ovárica, esto disminuye la producción de inhibina y la FSH puede incluso elevarse. Entonces, una FSH mayor a 10 miliunidades, normalmente andan alrededor de 5 miliunidades, pero una FSH mayor a 10 miliunidades puede hablarnos de que el ovario ya no está respondiendo de la misma manera. El estradiol, platicábamos en la menopausia, que puede estar elevado porque como incrementa la FSH, pues se va como a exprimir un poco más el ovario y entonces puede haber un estrógeno más alto, pero no necesariamente nos habla de que funcione bien. De tal manera que incluso un estradiol por arriba de 80 picogramos se considera que no es normal y que podamos estar hablando ya de una falla ovárica. Otra hormona que también es muy útil es la hormona antimülleriana. Esta se expresa en los folículos pequeñitos y se va produciendo de tal manera que es continua su producción y los niveles van disminuyendo conforme los ovarios van envejeciendo. Es indetectable en la menopausia y una ventaja es que se puede medir en cualquier momento del ciclo. No requiere, por ejemplo, como la progesterona que sea en un día 21 a 23, sino que cualquier día se puede medir. Cuando está por debajo de 0.5 nanogramos por mililitro, nos está prediciendo que esta paciente tiene ya una reserva ovárica muy reducida. El ultrasonido nos sirve para valorar el volumen ovárico, ver cuántos folículos hay, si en qué fase del ciclo se encuentra. Hay que valorar número y tamaño, entonces, para ver si hay ovario poliquístico o si el número de folículos es muy pequeño, refleja entonces también la cantidad de folículos restantes. Para valorar el aspecto de las alpinges, de las trompas, bueno, es historia clínica por el antecedente del dolor crónico, la dismenorrea, y recordar que las adherencias impiden tanto el movimiento, la captación y el transporte del óvulo. Pueden ser factores en contra de las infecciones, ya lo vuelvo a repetir, la clamidia y el gonococo. Y en estos casos, cuando hay un cuadro clínico sospechoso de enfermedad pélvica inflamatoria,
El episodio único puede generar esterilidad en un 12% de estas pacientes, pero si son 2 episodios se incrementa 23% la posibilidad de esterilidad. Y si en la historia clínica tú puedes encontrar 3 episodios de enfermedad pélvica inflamatoria, hasta un 54% de las mujeres pueden tener problemas de esterilidad. Casi el 50% de pacientes con factor tubario carece de síntomas. Por eso es que muchas veces no se puede diagnosticar hasta que se hace la cirugía laparoscópica en donde se encuentran esas adherencias y que a la paciente quizás nunca le cayó en cuenta que tenía un proceso infeccioso. También hay que valorar la presencia de algunos tabiques, bueno, que van a ser la minoría de las pacientes, pero puedes encontrarte malformaciones, úteros bicornes, didelfos o algunas anomalías adquiridas conforme la edad de la paciente va aumentando. Acuérdate que también puede haber patología benigna, como pólipos, miomas o antecedentes de legrados con el síndrome de Asherman. Las anomalías uterinas se pueden diagnosticar tanto por ultrasonido y las anomalías en las salpinges o la disfunción de las salpinges con oclusión a través del estudio de la histerosalpingografía que se realiza entre los días 5 y 10 del ciclo. Pero también se puede hacer por laparoscopía. Laparoscópicamente puedes valorar las trompas, puedes valorar el útero, si hay miomas, se puede meter por el cervix una colorante, puede ser azul de metileno, hay quien lo usa y quienes no, porque refieren que pueden irritar la salpinge, pero a través de la laparoscopía, incluso si metes si pones en el cervix una jeringuita con una sonda y pones solución salina y la pasas, y tienes acá arriba el laparoscopio, pues también se puede ver que la solución salina pasa muy bien por la salpinge, no requieres el colorante. O incluso se puede valorar anomalías uterinas como miomas intracavitarios o pólipos por histeroscopía. El cervix, si existe antecedente de cono o criocirugía, que en este caso sería más el cono. La criocirugía en realidad destruye muy poco el tejido en profundidad, pero algunas pacientes pudieran llegar a hacer estenosis del cervix. Estos procedimientos, tanto cono como criocirugía, se realizan en las pacientes con displasias. Buscar algún dato sugestivo y hacer cultivos incluso sobre clamidia y gonococo. Y esta es una tabla de la OMS en donde vienen los valores de referencia para la espermatobioscopía. Había hasta antes del 2010 estos parámetros y fíjense que se modificaron y vean la modificación tan importante que se hizo, sobre todo en la cantidad de espermas. El volumen espermático que antes se requería para considerar que un hombre era capaz de fecundar era de 2 mililitros. Actualmente se considera con 1.5 mililitros. La concentración de esperma, antes se pedían por lo menos 20 millones, ahora con que tenga 15 millones de esperma se considera adecuado para la fecundación. La motilidad se requiere por lo menos un 40% de los espermas que sean progresivos y no progresivos. Pero de la motilidad progresiva, esto es espermas que se vean en la espermatobioscopía con un movimiento hacia la progresión, pues por lo menos el 32%. Antes se pretendía que por lo menos el 50%, ahora con 32% que se muevan, la paciente puede embarazarse. La viabilidad también la modificaron. Antes se decía que por lo menos debe haber 75% de vivos, ahora con 58% de espermas vivos se embaraza. Y en cuanto a formas normales, fíjate, antes se decía que debía haber 15%, ahora con un 4% de espermas que estén bien, con eso la hace para embarazar. Y los leucocitos, esto es algo bien importante, leucocitos no debe de haber en la espermatobioscopía. Si existen leucocitos hay que pensar en algún proceso infeccioso. Hay otra prueba que le hacen, que es el de los anticuerpos, y entonces estos anticuerpos pueden evitar que los espermas se muevan. A veces se juntan los espermas entre sí y evitan el movimiento. Entonces eso también te hacen algunos laboratorios esta valoración. Y entonces, en realidad, los parámetros para el varón son cada vez más sencillitos. Y si te fijas, pues es una prueba muy fácil de hacer para los hombres. Es por masturbación que se obtiene la muestra y con eso puede la paciente saber si su pareja está apta y entonces sí dedicarnos a buscar factores del lado femenino y tratar de corregirlos. Muy bien, pues creo que aquí termina el tema. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto.